Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo hacer visualizaciones en Python usando la librería Matplotlib. Para ello, primero vamos a importar la librería escribiendo import matplotlib.pyplot as plt, como usualmente se le denomina. Una vez que tengamos esto, vamos a comenzar. En caso de que no tengan esta librería instalada, pueden instalando con pip o con conda, pip install o conda install, como sea el método que usan. Ok, ahora que tenemos la librería lista, vamos a comenzar haciendo un gráfico de líneas, que se conoce en inglés como un line plot. Entonces vamos a graficar la población de un país y luego vamos a hacer las poblaciones de dos países para conocer mejor cómo se usa esta herramienta. Ok, entonces digamos que tenemos la población de un país X desde el 2016 hasta el 2021. Entonces voy a crear una lista con esos años y le voy a asignar a una variable X. Y la variable Y va a tener los valores de la población en millones. Entonces digamos que este país tiene 45 millones y avanzó 1 millón cada año. Entonces 45, 46, 47, así hasta 50, 51. Ok, entonces una vez que ya tenemos las listas creadas, hacer un gráfico con Matplotlib es tan simple como escribir plt.plot y luego asignamos las variables x, y obtenemos este simple gráfico. Ahora, como pueden ver, aparte del gráfico, tenemos también digamos, código que aparece encima del gráfico de línea. Para poder quitarlo y también una manera correcta de desplegar el gráfico es colocar el comando plt show. Es como diciendo que muestre el gráfico solamente. Entonces ahora sí tenemos el gráfico simple. Ahora podemos personalizar un poco más este gráfico. Podemos agregar un tipo de marcador que sería marker y poner el tipo que queremos. Por ejemplo, en este caso voy a escoger puntos en las líneas y se agregan ciertos puntos por cada valor que añadimos previamente. También podemos personalizar el estilo de la línea escribiendo line style y podemos colocar, por ejemplo, este tipo de línea y tenemos líneas como que no sólidas, sino distintas. Otra cosa que podemos hacer es agregar colores. Podemos poner cualquier color que queramos. Por ejemplo, si yo quiero color rojo, entonces escribo R y cambia. Acá va a depender mucho de las iniciales del color en inglés. Por ejemplo, si quiero verde, lo voy a poner G por ser green y me va a cambiar al color que quiero. Podemos seguir personalizando esta gráfica añadiendo nombre a los ejes. Por ejemplo, si queremos agregar nombre al eje X, escribimos plt xlabel y agregamos el nombre que queramos. En este caso, como son los años, voy a escribir años. También podemos agregar el nombre al eje Y. Entonces, ylabel y agregamos el nombre, que en este caso sería la población. Población en millones. Y también podemos agregarle un título. plt title. En este caso le voy a poner
line plot. O mejor, lo voy a colocar años versus población. Y el gráfico estaría listo. También podemos editar los números que aparecen en los ejes, que son conocidos como ticks en inglés. Entonces, para cambiarlo, simplemente escribimos plt.ticks. En este caso voy a cambiar el eje Y y digamos que no quiero que todos los números aparezcan, sino solamente el primero, el de la mitad y el último. Entonces escribiría 45, 48 y 51. Recuerden que estos números tienen que estar dentro de una lista, porque es así como Matplotlib los lee. Si no lo hacen de ese modo, va a botar un error como me sucedió a mí. Entonces, no voy a cambiar los datos del eje X. En vez de eso, vamos a cambiar un poco el tamaño de la imagen. Para cambiar el tamaño de una figura, simplemente escribimos plt figure para acceder a los parámetros de la figura y usamos el parámetro fixSize, que sería el tamaño de la figura. Entonces aquí introducimos el tamaño de los ejes de la figura. Por ejemplo, si quiero, digamos, 10 por 6. Aquí me equivoqué en escribir la palabra size. Entonces, solamente ejecutamos y el tamaño de la figura va a cambiar. Entonces, para que completemos más este gráfico, vamos a añadir otra línea más, o sea, una población de otro país para que complete mejor el gráfico. Entonces, para ello vamos a agregar una nueva lista. Digamos que este es el país 1 y vamos a agregar una lista con país 2. Entonces simplemente vamos a copiar y pegar estos valores y acá vamos a editar los valores. Entonces vamos a colocar valores desde, digamos, desde 40 hasta 45. Ahora para agregar este gráfico de la nueva población que hemos agregado con las nuevas variables, tenemos que añadir simplemente un nuevo plot. Entonces, plot aquí y escribimos las variables que deberían ser x2 y y2. Entonces, actualizamos esto. Y acá vamos a copiar estos parámetros. Quizás lo cambiemos ligeramente. Aquí colocamos otro color. Colocamos el color rojo. Y aquí le vamos a dar otro estilo. Digamos que sea de diamante. Y aquí línea sólida. Entonces con esto ejecutamos y vemos la gráfica. Como quedó, sería una recta y acá sería esto aquí. Acabo de editar ligeramente algunos datos para conseguir que la gráfica se vea un poco más amigable. Entonces he actualizado algunos datos de aquí y de aquí y ahora vamos a ejecutar y la gráfica se ve un poco mejor, al menos está un poco más escalados y ahora voy a agregar un tick más aquí y con esto sería suficiente. Entonces ahora que tenemos dos líneas podemos agregar una leyenda que indique qué línea corresponde a qué color para poder interpretarlo fácilmente. Entonces agregamos con plt legend y acá ponemos los nombres. Pero primero tenemos que agregar el nombre de cada línea en sus respectivos plots. Entonces aquí agregamos con label
que sería el nombre de la línea, y aquí le vamos a colocar el nombre de un país. Entonces al de acá le vamos a poner, por ejemplo, que sea la población de Colombia, y al segundo que sea la población de, digamos, Argentina. Y con eso y con la leyenda activada deberían desplegarse en esta gráfica. Entonces probemos y efectivamente tenemos la leyenda aquí de ambas líneas. También podemos controlar en qué lugar queremos que esté ubicado esta leyenda. Solamente debemos agregar lock igual al lugar en el que queremos. Bueno, obviamente tiene que estar escrito en inglés y en este caso voy a colocarlo abajo en la derecha, que sería lower right. Entonces ya tenemos en el lugar que queremos. Voy a dejarles un link donde está listado los lugares donde se pueden estar, una lista de los lugares de la propia documentación de Matplotlib y también estos estilos de marcadores y los estilos de línea. Ahí están listados todas las opciones disponibles. Finalmente, para pasar a las siguientes gráficas, podemos guardar esta gráfica en nuestra computadora. Solamente escribimos plt save fig, guardar figura, y escribimos el nombre. En este ejemplo voy a colocar, digamos, ejemplo y el formato que es PNG, PNG, y eso sería todo. Con esto guardaríamos el plot en este archivo. Ok, ahora que ya finalizamos los dibujos de línea, vamos a pasar a otro tipo de gráficos, como por ejemplo gráficos de barra o también como se les conoce como bar plots. Y aquí vamos a graficar. Entonces voy a colocar como ejemplo, digamos, los nombres de algunos países, porque recuerden que los bar plots necesitan data categórica, nombres, y data numérica, que sería la población, que voy a agregarlos también. Entonces Argentina, Colombia, digamos Perú, y aquí agregamos la población. Digamos Argentina, no sé, digamos que tiene 40 millones, Colombia 50 y Perú 33. Entonces ahora podemos graficar esto escribiendo plt bar y escribimos x y la data numérica. Y bueno, otra vez podemos desplegar solamente la gráfica con plt show para mostrar la gráfica y tenemos las tres barras con los nombres y el tamaño de cada barra. Aquí también podríamos agregar el nombre de los ejes como lo hicimos anteriormente y el nombre del título, pero no vamos a entrar tantos detalles para poder mostrar todos los o la mayoría de los gráficos disponibles en Matplotlib. En un siguiente video voy a hacer más detalles de cómo hacer gráficos menos monótonos y gráficos que sean mejores a la vista, más estéticos, como se les dice. También podemos representar esta gráfica mediante círculos, que es conocido como pie charts, lo cual es sencillo de realizar en Matplotlib. Entonces, para graficar un pie chart, simplemente escribimos plt pie y colocamos los valores que usamos previamente aquí para este bar plot y ejecutamos. Aquí me equivoqué, primero deberíamos de colocar el dato numérico, que es diferente a los bar plots, que primero es el dato categórico y aquí sería el dato numérico, que sería y x, que son los labels. Aquí tenemos que agregar la palabra labels para especificar. Y ahora sí obtenemos el pie chart, que podríamos deshacernos de todo esto
escribiendo plt show. Entonces aquí tenemos sencillo un pie chart que es muy básico. Como les mencioné anteriormente, en un siguiente video vamos a personalizar esto con un ejemplo más real, con data que no sea, digamos, como inventada o data simple, pero sigamos para mantener este tutorial corto. Entonces, vamos a continuar con histogramas, que es muy común también, un gráfico muy común. Entonces, histogramas. Si recuerdan, un histograma necesita como inputs los bins o el tamaño de cada barra, y también necesita datos numéricos. Entonces digamos que queremos ver la distribución de edades. Entonces aquí voy a copiar y pegar unos datos de edades. Ahora que he pegado este dato de edades, vamos a agregar los famosos bins, que voy a agregar aquí desde 15 hasta, digamos, 35. Ahora, para graficar este histograma simplemente escribimos plt hist y aquí colocamos primero el dato numérico, si no me equivoco, que sería edades, y luego los bins. Entonces agregamos plt show y obtenemos este histograma, que es muy sencillo y tampoco no se ve muy bien, pero podemos quizás agregar una variable para que podamos distinguir esto. Para agregarle color a los bordes podemos colocar esto, edge color black. Entonces ahora al menos podemos distinguir gracias a este parámetro que hemos agregado. Y con esto ya estaría listo el histograma. Entonces podemos continuar con otro gráfico que es muy usado para detectar elementos atípicos o outliers, conocidos también en inglés, que esta gráfica se llama box plots o gráfico de cajas, si no me equivoco, como le llaman. Entonces, esto permite identificar valores atípicos. Vamos a usar los valores de edades que usamos como ejemplo previamente. Entonces, para graficar un box plot, hacemos plt box, usamos plt boxplot y aquí agregamos el dato numérico, entonces las edades, y con eso tendríamos listo el boxplot. Entonces aquí vemos la distribución de edades en este simple boxplot y con esto estaría listo. Desafortunadamente en este gráfico no hay ningún valor atípico, pero quizás podemos añadir solamente para el ejemplo. Por ejemplo, añadimos a una persona con 70 años. Dentro de esta distribución sería típico tener una persona de esa edad. Entonces vamos a ver si conseguimos graficarlo, y sí. Entonces aquí está el boxplot con el valor atípico. Y con eso pasaríamos al siguiente gráfico, el cual es conocido como scatterplot, que es un gráfico de dispersión en el cual podemos ver la relación entre dos variables. Entonces vamos a usar dos variables. Para este ejemplo solamente voy a pegar los valores de dos variables, y para graficarlos voy a usar plt scatter y agregar el nombre de esas variables. Entonces agrego plt show y con eso sería suficiente. Usualmente se usan muchas variables para poder tener la relación y quizás poder graficar si hay alguna relación lineal, por ejemplo, o el tipo de relación en el cual tienen esas variables. Ahora, antes de acabar el video, vamos a ver un concepto más que es usado con frecuencia también, que son los subplots, o hacer gráficos uno al lado del otro.
ya sean 2, 3 o 4 gráficos. Entonces vamos a agregar subplots y ahora vamos a escribir el código para que me entiendan mejor. Entonces, para hacer subplots, lo que se hace es escribir fig AX, que es la denominación estándar, y ahora simplemente agregamos plt subplots y aquí agregamos el número de filas y el número de columnas que vamos a tener. Entonces, en este caso voy a agregar 1 y 2, una fila y 2 columnas. En este caso esto representa dos gráficos porque es una fila, dos columnas. Y con esto ya podemos tener los subplots. Entonces sería esto, AX. Digamos que estos dos subplots están contenidos en esta variable. Y podemos graficar cada, por ejemplo, unos line plots de acá o los gráficos de línea en cada uno. Por ejemplo, el gráfico verde lo podemos colocar en el subplot de la izquierda y el rojo en el de la derecha. Para ello llamamos a cada uno individualmente. Y por ejemplo, si quiero llamar al de la izquierda, voy a escribir AX, como se llama en una lista con corchetes y 0. Entonces sería simplemente escribir esto y luego como cualquier plot, cualquier plot básico que hayamos hecho, escribimos plot y aquí agregamos las variables que usamos anteriormente. Entonces x, y x2 y 2. Entonces corremos para que otra vez se actualicen las variables y usamos estas variables x, y. Y también agregamos aquí del otro plot a x1, x2 y 2. Y aquí para distinguir a los gráficos o para que coincidan con lo que hicimos anteriormente, agregamos el color, en este caso verde, y en este caso el color rojo, como escogimos aquí. Entonces agregamos plt show para ver los gráficos y con eso vemos cómo está. Entonces, como vemos aquí, las escalas están distintas y podemos agregar un parámetro más a este subplot para que compartan el mismo eje, porque aquí está con 50 y aquí está con 45. Y deberían, bueno, usualmente es mejor que sea del mismo tamaño, la misma escala. Entonces agregamos compartir eje Y, que sería share y y true. Entonces, con esto digamos que están a la misma escala y es como si es que esto los hubiésemos separado en dos gráficos distintos. Obviamente no tiene sentido mucho hacer esto, solamente lo he hecho para hacer un ejemplo, pero podemos usarlo esto con bar plots o con pie charts para poder comparar los gráficos uno al lado del otro. Acá podemos agregar el nombre de los países para que quede similar como lo anterior. Entonces agregamos esto de aquí para que quede igual al anterior. Voy a borrar esto y aquí lo mismo. Entonces con esto podemos agregar las leyendas y con eso sería todo. Claro, pero aquí debemos de desplegar las leyendas para cada uno. Entonces, en vez de hacer plt legends, agregamos a cada uno como lo hicimos hace unos segundos. Entonces aquí y aquí. Entonces ahora sí, está correctamente desplegado. Y eso sería todo con subplots. Al menos las cosas más básicas. Podemos agregar más aquí. Con más filas o más columnas, pero quizás eso lo dejamos para otro video. Ok, eso sería todo por este video. Para un siguiente video voy a usar data real y también voy a colocar los gráficos más vistosos para que tengan una mejor estética y luzcan mejor a los que hemos hecho aquí por defecto, por ser un tutorial básico. Entonces, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, dejen un like y suscríbanse al canal. Y si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.